nombre es Milagro Chaparro, del quinto semestre de Educación Preescolar de la Universidad Unión Ojeda, y hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Este tema se llama Principales funciones del lenguaje. Entre las funciones principales del lenguaje tenemos que son las personas necesitamos comunicarnos para cumplir objetivos muy diversos, como preguntar, dar órdenes, informar, manifestar sentimientos, como es la parte de las emociones, hablar del propio lenguaje. Estos diferentes usos del lenguaje, como bien lo dice aquí, funciones del lenguaje, son importantes para las personas comunicarse, para el hablante, según sus intenciones, es lo que conocemos como funciones del lenguaje. Entre estas funciones del lenguaje tenemos la emotiva. ¿Qué pasa con la emotiva? Las emotivas son las que expresan emociones y sentimientos, ¿sí? Función emotiva, que consiste en expresar emociones y sentimientos. Y esto del factor dominante viene siendo el emisor. Un ejemplo muy particular de las funciones emotivas son los sentimientos, como lo acabé de decir, que expresan alegría, expresan tristeza, expresan llanto. Entre estas expresiones emotivas es la función que manifiesta la emisión de sentimientos. Expresan miedo, alegría, como lo acabé de mencionar, euforia y tristeza. Tenemos otra función del lenguaje muy importante, como es la conativa o la apelativa. Esta función conativa o apelativa, ¿verdad?, son las funciones que predominan las órdenes. Ejemplo, manda la carta al correo. Otro ejemplo de ella, ahora corre, ¿sí? La emotiva, la conativa, como dice aquí, no hagas travesuras, puede ser la conativa. Y otra conativa tenemos que es, deberás lavar toda la loza, ¿sí?, que representan como una orden, como estamos viendo las imágenes aquí. La conativa o apelativa es la que recibe la información a partir del receptor. El receptor es el que da una orden o informa algo. Otra función del lenguaje importante que tenemos es la poética. La poética consiste en que el factor dominante es el mensaje que yo quiero dar. Esta poética, ¿sí?, representa en la parte de la estética. En esta función destaca la forma sobre el contenido. Es frecuente en la literatura. El interés se acentúa en la manera que se transmite el mensaje. Este mensaje de la poética son relacionadas al romance, como cuando el novio le dice a la novia, tú pareces a un jardín de flores, ¿sí? Y son frases, el paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón. O sea, son frases poéticas que se centralizan en la parte de la literatura, la poesía, mensajes o frases de amor, ¿sí? Tenemos la poética. Otra función del lenguaje muy importante que cabe señalar, tenemos la referencial, ¿sí? La referencial consiste en que el factor dominante es el contexto temático, ¿sí?, que dan una referencia. Esa referencial viene dada en la parte que la excursión será el próximo jueves. El ejemplo, el autobús saldrá a las 9 y volveremos a las 6:30. Quiere decir que está dando una referencia de tiempo, de espacio. Así como también podemos decir la población en Venezuela supera los 30 millones de habitantes. Está dando una referencia. Esa es la referencial. Tenemos también otra función del lenguaje muy importante, que es la metalingüística. La metalingüística consiste en que el factor dominante es el código, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos de esta metalingüística? Esta metalingüística es, por ejemplo, palabras coloquiales propias de las personas o de la región, ¿verdad? Él es un determinante. Como ejemplo tenemos esta imagen que estamos observando aquí.
él es un determinante, la metalingüística. Y otra función del lenguaje muy importante que tenemos es la fática. En la fática consiste o de contacto con esta función, se intenta descubrir, ¿sí? Descubrir si funciona el canal. Esta función que se utiliza para iniciar, interrumpir, continuar o finalizar una comunicación. Ejemplo, buenos días, ¿sí? O buenas tardes, aló, no se escucha, ¿sí? Esa es la fática. Por ejemplo, cuando de repente yo soy la que inicio la comunicación y la otra persona espera que lo que yo pregunte o diga para poder entablar una comunicación conmigo. Por ejemplo, cuando dos personas se comunican por teléfono. Eso quiere decir la fática, como ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña y significante clase sobre las principales funciones del lenguaje.